asma infantil le toca al doctor Corzo, porque estamos muy preocupadas, las madres, los padres. Dicen que ha crecido en la última década en España un 3%. Pero a mí, sinceramente, como madre, doctor Corzo, lo que más me preocupa es el tratamiento. Si hacemos bien o no los tratamientos, sobre todo con los inhaladores a nuestros niños. ¿Cómo estamos seguros de que el tratamiento lo estamos haciendo como es debido? Pues mira, Mariló, esa es la pregunta del millón. Ya. A veces ni los profesionales estamos totalmente seguros, pero nosotros aquí no estamos para crear pánico, sino todo lo contrario, para tranquilizar y ayudar. En líneas generales, el tratamiento que disponemos actualmente es súper eficaz, es muchísimo más eficaz que lo que disponíamos hace 10 o 20 años. Han cambiado muchísimo los métodos diagnósticos y los métodos terapéuticos en el asma, de tal manera que aunque haya crecido, y esa noticia es una verdad a medias, como casi todas las verdades o mentiras. No, bueno, usted me dice lo que hago con ella, que si hay que tirarla, yo la tiro, ¿eh? No la tenemos que tirar. Yo sí hay que tirar la noticia, aquí estamos para confirmar o no. Sí, la damos. La parte de verdad que tiene es que ha crecido. La parte de a medias es que no a todas las edades. Hay edades que son las comprendidas entre 1 y 6 años de edad, donde el asma es una enfermedad prevalente. En medicina llamamos prevalente cuando va en aumento. Hay un número de casos significativo que va en aumento. ¿Sabéis por qué, doctor Corzo? No lo sabemos. Parece ser que es por la influencia de infecciones víricas. Y después, entre los 6 y los 12 años disminuye, y lo que es más alarmante, a partir de los 12 años, según el estudio ISAAC, que han participado muchos centros españoles, aumenta otra vez y hay un pico de incidencia máximo entre los 14 y 16 Pues como años yo sé que hay padres, madres, abuelas, abuelos a esta hora preocupados por el tema, vamos a poner un gráfico para explicarlo muchísimo mejor, para ser más gráficos como la palabra indica. Ahí lo tenemos. Lo vamos a explicar tal y como se haría. Y esto nos va a ayudar en el tratamiento seguramente, doctor Corzo. Lo vamos a explicar tal y como se haría en una sección donde tratamos a pacientes asmáticos y le decimos a los padres, mira, podemos dividir muy claramente en las vías aéreas dos modalidades, a grandes rasgos. Se ve muy bien, las vías aéreas de gran tamaño, que es la tráquea y los broncos principales, y las vías aéreas de pequeño tamaño, de pequeño calibre, que son las que participan en el proceso asmático, además de otras muchas enfermedades. Es decir, en realidad el asma es una enfermedad que se produce por obstrucción en las vías finas, que nosotros llamamos finas, que son estas de aquí abajo. Eso produce un atrapamiento aéreo y la dificultad respiratoria junto con los crisis de tos que todos evidenciamos en pacientes asmáticos. El asma en realidad no tiene una definición, porque si ustedes se fijan o piensan un momento o tienen un familiar con otro tipo de enfermedad, como por ejemplo la EPOC, es lo que acabo yo de decir, tiene rasgos completamente comunes a otras enfermedades. Es decir, es una enfermedad prácticamente sin definición y de consenso. Nosotros sabemos que un paciente es asmático porque además de tener las vías finas obstruidas, tiene otros muchos síntomas que entran dentro de ese consenso. Bien, una vez diagnosticado, como decía antes, sabemos que algo que no se puede reproducir en ese esquema, sabemos que lo que pensábamos antes que era una enfermedad por obstrucción, pensemos en la pata de un calamar cuando la tocamos. Así se produce el bronquio cuando es agredido, así se comporta, se toca y se encoge. Entonces decimos, claro, eso ocurre porque se ha llenado de moco, se ha atascado y no podemos respirar. Ahora mismo sabemos que, ojo, esta no es la causa, es la consecuencia. ¿Y la consecuencia de qué? De un proceso inflamatorio. Es decir, el asma se define actualmente como una enfermedad inflamatoria, no solamente localizada en el pulmón, sino en parte del resto de la economía de nuestro organismo. De ahí el tratamiento con corticoides, imaginamos. De ahí el tratamiento con corticoides, porque los corticoides, además de otras muchas, existe una cosa que, un concepto que se ha ido desarrollando, incluso ha creado escuelas los últimos 15 o 20 años, que es la corticofobia. Es decir, como los corticoides me hinchan, me sientan muy mal, me descalcifican y no sé cuántas cosas más, y me ponen obeso y me retienen líquidos y me alteran el eje hipófisis suprarrenal y no sé cuántas cosas más, entonces yo no quiero que me den corticoides. Entonces, eso, los pacientes llegan a los consultorios o a las unidades de asma y dicen, quiero que a mi hijo lo traten, pero no con corticoides. Y esto no puede ser. Eso no puede ser. Ya ahora estamos en una época, desde el punto de vista de ese tipo de manera de pensar más tranquila, porque han pasado los años, los corticoides que utilizamos inhalados
no tienen la misma repercusión. No es que no se absorban, se absorben pero mucho menos que los orales o los inyectados. Esos se metabolizan de otra manera distinta y entonces no producen tantos síntomas o efectos secundarios como los otros. Muy bien, pues nos hemos detenido un poquito aquí porque esa era la noticia, que ha crecido un 3% el asma infantil, aunque aclaramos que no en todas las edades, que es el punto aclaratorio que nos ha hecho el doctor Corzo, y a mí se me queda grabado todo eso. Siempre he dicho que tenías que haber estudiado medicina. Bueno, nunca es tarde, yo siempre se lo vuelvo a repetir, a lo mejor algún día le doy al doctor Corzo una sorpresa. Igual. Bueno, quién sabe.